Un saludo tengan todos estudiantes y profesores de séptimo grado. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia antigua y medieval. En este caso nos hemos trasladado de escenario geográfico. Sí, nos encontramos en Roma, una de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo y que estoy seguro que te va a fascinar. Permíteme quitarme el nasobuco para lograr una comunicación más efectiva. Como habíamos dicho, comenzamos una nueva unidad, específicamente la unidad número 4, que se va a encargar de caracterizar la sociedad esclavista romana. Sí, como les había dicho, vamos a conocer sobre esta civilización y vamos a caracterizar elementos de tipo económico, político, social y cultural. Por eso es que iniciamos esta unidad número 4. Específicamente en el día de hoy vamos a dialogar en torno a las características fundamentales del desarrollo económico que va a tener la civilización romana. Y es por eso precisamente que el asunto de la clase de hoy es la sociedad esclavista romana desde los primeros tiempos hasta el establecimiento de la República. Fíjense que no solamente vamos a dedicar al elemento económico, aunque comenzamos desde él, sino que vamos a trascender también a algunas características sociales y políticas de esta civilización en sus primeros tiempos. ¿Qué les parece si nos montamos en la máquina del tiempo y vamos hacia la civilización romana para que conozcan un poco más sobre este fascinante mundo? Acompáñame.
Roma, como civilización, comenzó su desarrollo en la península itálica. Observen cómo la península itálica, que es donde se va a desarrollar el inicio de la civilización romana, se encuentra al sur de Europa. Esta civilización pues va a estar muy ligada a Grecia, incluso en el escenario geográfico. Se encuentra al oeste de la península balcánica y esto entonces va a permitir que el clima, el desarrollo económico pues haya similitud. La península itálica va a limitar al sur con el mar Mediterráneo, al este con el mar Adriático y el mar Jónico y al oeste con el mar Tirreno. Fíjense cómo al norte se encuentran los Alpes, unas grandes elevaciones, que este accidente geográfico que se encuentra en Europa. Observando la península, ustedes pueden apreciar cómo tenemos algunos ríos, como es el caso del río Po, el Tíber, y está transversal el monte Apeninos. Esto hace que la península itálica tenga un relieve montañoso, no montañas tan abruptas como en Grecia, pero sí montañoso, aun cuando va a tener varios valles, incluso ríos que permiten el desarrollo de la agricultura. Las costas son regulares y fíjense que no hay esa gran cantidad de islas que habíamos visto en Grecia cuando estudiábamos la península de los Balcanes. Por eso es que es importante, muchachos, que ustedes anoten algunas de las características del escenario geográfico de Roma. Mares pobres en islas, con costas regulares. Sin embargo, sí hay un rico sistema fluvial y eso es un aspecto que diferencia a la civilización griega. Nunca llegan a ser los grandes ríos del Oriente, pero sí existen sistemas fluviales. Un suelo que va a permitir el desarrollo de la agricultura, es pródigo para la agricultura, es decir, hay una predisposición del suelo a la agricultura. Presenta varias salinas y el clima es húmedo. Fíjense este clima que es el del mismo cinturón de lo que hemos estado explicando, el mismo cinturón climático que habíamos explicado en Grecia. Son cuestiones que debemos tener en cuenta acá. Un aspecto importante que no podemos perder de vista y que se convierte en un elemento necesario para el análisis de las civilizaciones en séptimo grado es que ustedes puedan establecer, muchachos, la relación entre las condiciones naturales y el desarrollo económico. Recuerdan, por ejemplo, en Egipto, ese gran río, con el desborde del río que permitió el desarrollo de una agricultura que era de aluvión fluvial. Sin embargo, en el caso de Grecia, el hecho de que estuvieran las costas irregulares, grandes entrantes y salientes, islas, permitió el desarrollo de un comercio marítimo, sobre todo en la zona del Ática. En el caso de Roma, estas características que hemos venido diciendo, ¿cómo van a influir en el desarrollo económico de esta civilización? Veamos. Los ríos que fertilizan las tierras permiten que se desarrolle la agricultura de secano unido a un clima suave. Fíjense que no llega a ser una agricultura de aluvión fluvial, sigue dependiendo del régimen de lluvia, pero hay condiciones favorables con ese clima suave que permite el desarrollo de la agricultura de secano. Además, otras condiciones naturales son que los valles están cubiertos de abundante hierba alta y gruesa. Y si hay mucha hierba, entonces, ¿qué actividad económica va a permitir el desarrollo? Claro que sé que lo sabes, la ganadería. Ahí estamos observando incluso un bajo relieve de los primeros tiempos de Roma, donde pueden observar la importancia que tuvo la ganadería
en estas primeras poblaciones que se asentaron en la península itálica. Y el hecho de estar en el Mediterráneo, de poder desarrollar la actividad comercial, va a permitir también que paulatinamente se desarrolle el comercio marítimo. Por eso creo que estamos en condiciones de anotar ahora sí las actividades económicas fundamentales que se van a ir desarrollando en toda la evolución de la civilización romana. Agricultura de secano, ganadería y comercio. Fíjense, estos elementos que hemos ido anotando y que nos van a ayudar a caracterizar el desarrollo económico de la civilización romana, nos pueden llevar a establecer una comparación con las otras civilizaciones que hemos estudiado, y les propongo un ejercicio que no es necesario copiarlo, es solamente que usted reflexione conmigo en este ejercicio. Observen, marca con una cruz la respuesta correcta. Roma desarrolló características similares a la civilización egipcia, griega o china. Fíjense, vamos a marcar de manera mental mientras vamos escuchando y comparando con lo que ya hemos venido desarrollando. Recuerden que muy pronto vamos a tener un trabajo de control parcial y tenemos que integrar todos los contenidos que ya hemos recibido. Por supuesto que sé que no te equivocaste, va a desarrollar características similares a Grecia. ¿Y cuáles son algunas de estas otras características? A ver, recordemos que Grecia colonizó parte del sur de Italia, lo que llaman la Magna Grecia, y esto nos condiciona también el desarrollo de instrumentos de trabajo, de técnicas agrícolas. ¿Recuerdas algunas de las técnicas utilizadas por los griegos para desarrollar la agricultura de secano? ¿Qué instrumentos utilizaron los griegos para lograr una mayor productividad? Ahí les va. El arado con reja de hierro también fue utilizado por los romanos. Y la técnica del barbecho bienal. Estoy recordando cuestiones que ya ustedes trabajaron en Grecia y que se van a mantener también en Roma. Recuérdense que esta técnica permite una mayor productividad de las tierras, porque divido en dos la parcela, una parte durante un año queda en descanso y el estiércol de los animales permite que esa tierra pues pueda estar en descanso y pueda después aumentar su productividad. Una vez que durante un año siembro en una parte, pues esa parte entonces después al otro año va a pasar a descanso, y entonces la que estuvo en descanso es la que se siembra. Pero no solamente en el desarrollo económico van a haber similitudes con la civilización griega, también el desarrollo social. Roma va a desarrollar una sociedad esclavista, y esta se va a desarrollar a partir de la transición de la sociedad comunitaria a esta sociedad. Fíjense que primero van a asumir una esclavitud patriarcal, una esclavitud doméstica, y después con el decursar de la evolución de la sociedad van a llegar a una esclavitud individual, y son cuestiones que vamos a estar viendo en próximas clases. Lo cierto es que el esclavo va a constituir la base de esta sociedad también. Después de haber visto algunas de estas características similares entre Grecia y Roma en el desarrollo económico y social, yo los invito a un recorrido por algunas de las leyendas que se han desarrollado en torno al surgimiento de Roma, esta gran civilización del mundo antiguo, y que ha despertado el interés de muchos historiadores sobre cómo se fundó, qué características se establecieron para iniciar el decurso de esta civilización, y son cuestiones que usted tendrá en este bloque de imágenes que nos acerca, reitero, a las diferentes leyendas de la fundación de Roma. La mayoría de los romanos piensan que la vida de sus antepasados comenzó en los bancos del río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo VIII a.C., la hija del rey latino Numitor dio a luz unos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el derecho al trono, y en un arrebato de furia arrojó a los gemelos en las heladas aguas del río. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, la cual los amamantó para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo eran ya adultos, y fue entonces cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Roma. Pero su lado fraternal no perduraría. Durante una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose así en el único gobernante de Roma.
Con el tiempo, los seguidores de Rómulo se establecieron en una de las 7 colinas y construyeron una nueva ciudad. We're here in the Palatine, the edge of the Palatine, overlooking the river, the Tiber River, with the Capitoline Hill to one side and the Aventine behind us. And the site of Rome is a function of the relationship between the river and between the various hills around it. The river controlled the crossing, any trade that was going north-south. The hills provided a naturally fortified place where people came together to put their communities up here on top of the hill. En la antigüedad, Italia era una región con una gran diversidad cultural. Varias tribus como los griegos, los sabinos y los latinos, con el tiempo se fusionaron y dieron origen a una sola raza, los romanos. Los antiguos romanos vivían en pequeñas comunidades pertenecientes a las ciudades-estado. La mayoría de estos pueblos vivían y trabajaban juntos y eran gobernados por reyes de las familias más ricas. Aquí les dejo entonces también un cartel con las principales leyendas que tampoco es necesario copiarlo, sino que lo tengan en cuenta. Ahí tenemos a Rómulo y Remo, esa leyenda que ya vieron en material audiovisual, el rapto de las Sabinas y la cabeza sangrante. Fíjense que ellos decían de que cuando se estableció por primera vez la construcción del Capitolio romano, pues ellos encontraron una cabeza sangrante en las ruinas de lo que se encontraba allí y dijeron de que eso quería decir que Roma estaba predispuesta a ser la cabeza del mundo y que iban a necesitar mucha sangre para lograr la política de conquista, una manera de justificar un poco las conquistas de esta civilización. Yo los quiero invitar a la sección Conectando porque les quiero hablar sobre un texto muy peculiar que aborda la vida de los romanos. Ahí les va. Bueno, en esta oportunidad les quiero invitar a que lean el texto Los Romanos de Alfred Dugan. Este texto que va a narrar determinadas historias de los romanos, de la evolución de esta historia y va a ser publicado, fue publicado por Gente Nueva, la editorial Gente Nueva en el año 2008 y usted lo puede encontrar en las bibliotecas y demás. Y de alguna manera incluso me parece curioso porque al final tiene una cronología con algunos de los principales hechos, una síntesis cronológica, y yo les estoy recomendando este texto, muchachos, porque es otra manera también de aumentar nuestra cultura histórica, de que ustedes puedan desarrollar desde otras fuentes, además del libro de texto. Siempre he dicho que una clase debe dejar más preguntas que respuestas, y por eso es una idea reiterada en nuestras emisiones, porque si pueden ir a buscar el libro y enriquecer sobre esta cultura, es mucho mejor porque les permite precisamente elevar su conocimiento. Como ya habíamos anticipado, la sociedad romana va a ser constituida como sociedad esclavista. Y por supuesto que si es esclavista, hay dos clases sociales, los explotados y los explotadores. ¿Quiénes integraban a los explotadores en Roma? Bueno, la clase explotadora que va a estar integrada por los terratenientes, que en el caso de Roma les van a llamar patricios, viene de pater, pater quiere decir padre, eran los padres de la tierra, aquellas primeras personas que van a constituir núcleos familiares en Roma y como ya habíamos hablado de la importancia de la agricultura, pues los patricios van a tener un gran desarrollo, también vamos a tener artesanos y comerciantes ricos. Esta clase explotadora vestía de manera elegante, vivía con lujos, tenían esclavos y no producían. A diferencia de la clase explotada que trabaja en las canteras, eran maltratados y recibían castigos físicos.
Lo curioso de la civilización romana tiene que ver con la relación que se establece entre los patricios y los plebeyos. Les voy a explicar esto. Los patricios formaban parte de la clase explotadora y eran esos ricos terratenientes, esa aristocracia terrateniente. Recordemos, aristocracia, habíamos hablado de gobierno de pocos, cracia poder, aristos pocos. Ahora, esta concepción lo vamos a ver en los patricios, pero en los plebeyos hay una división, porque hay plebeyos que van a formar parte de la clase explotadora, esos grandes comerciantes, esos grandes artesanos, pero que no tienen derechos políticos en la civilización romana. Sin embargo, hay otros plebeyos que son los campesinos pobres, los pequeños artesanos, comerciantes que no tienen un gran desarrollo, y entonces estos forman parte de los plebeyos. Quiere decir que en Roma tenemos la aristocracia, que eran los patricios, los plebeyos y los esclavos, que no eran considerados ni personas. Recuerden que los esclavos se veían como instrumentos parlantes. La única diferencia que tenían con un instrumento de trabajo era que hablaban, los marcaban como si fueran animales, por tanto no entran en esta denominación. Pero esta diferencia entre patricios y plebeyos va a ser interesante en Roma, muchachos, porque estos grandes artesanos y grandes comerciantes tienen posibilidades económicas. Sin embargo, los patricios establecían que no podían sus hijas casarse con plebeyos, y estas contradicciones entre patricios y plebeyos va a generar también lucha de clases, contradicciones entre los grupos sociales que se van a desarrollar en Roma. Pero bueno, lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que los esclavos no eran considerados personas y que van a tener también la misma fuente de obtención que en Grecia, guerras y deudas.
Realmente es impresionante poder ver esta reconstrucción de este filme que refiere a los esclavos en Roma, y a veces uno no cree posible que eso pueda suceder, y sin embargo es cierto, y fue una página triste de la historia de la humanidad, la esclavitud, que recuerden que transita de una esclavitud patriarcal a una esclavitud individual. Pero en Roma, los primeros que van a desarrollar una dominación política van a ser los etruscos. Veamos. Los etruscos se habían asentado en la parte occidental de la península itálica, al norte del Lacio, hacia el siglo VIII antes de nuestra era. Ellos iniciaron un movimiento de expansión y se extendieron por la península, imponiendo su autoridad al resto de los pueblos, incluyendo a los latinos. A su vez, estos pueblos asimilaron las técnicas y conocimientos más avanzados que traían los etruscos. Así, se adopta por el Estado esclavista en Roma a mediados del primer milenio antes de nuestra era una forma de gobierno llamada monarquía, dirigida por un rey etrusco que era jefe militar. Este dictaba leyes y hacía justicia, pero el rey no gobernaba solo, tenía que escuchar las recomendaciones de un consejo de ancianos que estaba integrado sobre todo por los terratenientes latinos. Los reyes hicieron construir una muralla alrededor de las colinas donde estaba situada la ciudad de Roma, que fue convirtiéndose en la más importante de todas las que existían en la península. La monarquía se va a extender por Roma hasta el siglo VI antes de nuestra era, que deja de existir como forma de gobierno a partir de la expulsión del último rey etrusco, y comienza a desarrollarse una forma de gobierno más avanzada, la república. República para los romanos, cosa de pueblo, y para ellos era muy importante el pueblo armado. Roma basó su evolución, muchachos, en las conquistas, y por eso el ejército, la lucha por la expansión, va a estar todo el tiempo relacionado con la evolución de Roma. Podemos concluir entonces con la idea de que en Roma existieron dos formas de gobierno fundamentales: monarquía y república. ¿Quiénes integraron la república? Va a ser integrada por la nobleza militar, que pertenecía a las familias más poderosas. Por tanto, era una república aristocrática. Ahí estamos observando una plaza romana que ellos llamaban foro durante el periodo republicano, que era un lugar notablemente enriquecido. ¿Recuerdas que los griegos se reunían en el ágora? Pues los romanos, como están observando, se van a reunir en el foro, que va a ser el centro de la vida civil, muchachos, política, económica de Roma, y allí se van a atender asuntos públicos, gestos solemnes, se habla de política. ¿Cómo va a estar dividida la república en Roma? ¿Cuál es su estructura? Veamos. La estructura romana está dividida en tres poderes: el Senado, el Consulado y la Asamblea Popular. El Senado está integrado por 300 patricios. Este resultaba el órgano más importante del poder, ya que controla toda la vida del Estado, asesora a los cónsules y convoca a la Asamblea Popular. Otro de los poderes era el consulado, compuesto por 2 cónsules. Estos desempeñaban actividades fundamentalmente militares y ambos debían estar de acuerdo para tomar cualquier decisión. Este mecanismo fue ideado como forma de evitar el regreso a la monarquía mediante la división del poder. Fíjense cómo hay una división del poder. Estoy hablando de 3 poderes en este caso. Y los cónsules tienen que discutir los asuntos militares con el Senado, declaran la guerra o convenian la paz. Nosotros vamos a estudiar cónsules bien importantes en la vida romana en próximas clases. Entre ellos Julio César, que fue cónsul,
Y vamos a ver esa contradicción que se va a establecer con el Senado, que va a seguir siendo siempre el poder, el órgano de mayor poder en Roma. Y por último tenemos a la Asamblea Popular. Esta votaba a favor o en contra de las leyes y elegía a los magistrados cuyos cargos públicos se preocupaban de la administración civil, militar y política de la ciudad. En Roma se van a celebrar las asambleas populares en las que la aristocracia terrateniente es la única que puede, como clase dominante, gozar de la elección de los funcionarios. Los miembros de la aristocracia eran los patricios, que como ya sabes, eran descendientes de las más antiguas familias latinas de los primeros pobladores de Roma y de los principales propietarios de las mejores tierras. Por tanto, estamos claros que el gobierno en Roma va a representar los intereses de la clase esclavista. Y esta contradicción de la que hemos estado hablando de los patricios y plebeyos con la división de poder no se hizo esperar y va a generar nuevas contradicciones porque muchos plebeyos con posibilidad económica querían formar parte del Senado y no podían porque el Senado estaba compuesto esencialmente por patricios. Además que no se permitía el matrimonio entre ellos y todo ello, reitero, generó contradicciones entre patricios y plebeyos. Por eso pueden anotar que en el siglo V antes de nuestra era, Roma fue escenario de luchas entre patricios y plebeyos. Obviamente que van a utilizar diferentes maneras para lograr demandas que ellos estaban pidiendo. Pero ¿qué demandas están pidiendo los plebeyos? ¿Cuáles son esas demandas que piden los plebeyos dentro de esta sociedad romana republicana? Observen. Derecho de acceso a la tierra comunal. Ellos querían poder acceder a esas tierras. A la libertad de matrimonio entre un patricio y un plebeyo. La legislación sobre deuda, cese de la esclavitud por deuda. Fíjense cómo esta es una regularidad que habíamos visto con Solón, cómo Solón va a eliminar la esclavitud por deudas para fortalecer a Demos en Atenas. Ese mismo aspecto está pasando aquí con los plebeyos. Los plebeyos quieren fortalecerse como grupo social, por tanto, al eliminar la esclavitud por deudas, hacen que entonces los campesinos no pasen a ser esclavos. Además de la igualdad de derechos políticos. ¿Qué método de lucha utilizan? Bueno, van a amotinarse, van a negarse a combatir, y ustedes saben el papel que juega la guerra dentro de Roma, esta visión de conquista que va a lograr la civilización romana, que los va a acompañar en toda su historia, y los patricios no les quedó más remedio que plegarse ante las demandas de los plebeyos. Hubo que hacer concesiones. ¿Cuáles van a ser algunas de las concesiones que van a lograr los plebeyos en este proceso de luchas que se va a celebrar durante el siglo V antes de nuestra era? Ahí las tienen. Primer momento, podían elegir a sus representantes, a los que van a llamar tribunos. Se va a abolir la esclavitud por deudas. Se permite el matrimonio entre patricios y plebeyos y se promulgó la ley de las 12 tablas. Esta ley consistió en plasmar por escrito, de una forma legal y jurídica, un antiguo derecho tradicional ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre patricios y plebeyos que igualara sus derechos. Fíjense el papel legislativo que va a jugar precisamente la ley de las 12 tablas para organizar esas demandas y por ende esas conquistas que habían alcanzado los plebeyos. Para esto se redactó un código civil que fue grabado en 12 tablas de bronce y es puesto en el foro para el conocimiento de todo el pueblo. Esta es la primera ley de derecho público y privado de la que se tenga noticia. Después de haber anotado estas conquistas de los plebeyos, hay una conclusión importante que podemos tener en cuenta y que va a favorecer estas medidas a los plebeyos ricos y la clase esclavista se fortalece. No va a favorecer a los campesinos ni a los pequeños artesanos, sino a los plebeyos ricos. Y esto de alguna manera fortalece el Estado romano y permite entonces la expansión por toda la península itálica. El lograr expandirse, lograr la conquista de toda la península va a llevar por supuesto a un gran desarrollo de esta civilización en estos tiempos. Fíjense que me estoy refiriendo esencialmente a finales del siglo V, durante el siglo IV se va a producir esta expansión interna por la península a partir de las legiones romanas que son muy célebres por la manera tan peculiar que utilizaba para combatir y también el uso de catapultas que van a ser algunos de los medios que van a tener para la guerra y la conquista en este caso.
Con respecto a las conquistas que va a desarrollar Roma, hay una cuestión militar que todavía hoy está en los diccionarios que estudian este proceso y que si usted cuando llega a noveno grado va a estudiar una carrera militar, pues va a tener de alguna manera que enfrentarse a este término porque todavía fue retomado incluso en la historia de Cuba y tiene que ver con una victoria pírrica. ¿Qué es una victoria pírrica y qué papel jugó Roma en este proceso de expansión? Para ello, vamos a nuestra sección Clio Curiosidad. Cuando los romanos se lanzaron a la conquista de la Magna Grecia, tuvieron que enfrentarse a las tropas griegas dirigidas por Pirro. Este consiguió 2 victorias frente a los romanos, pero con tantas pérdidas que al felicitarlo sus oficiales, Pirro les respondió: con otra victoria como esta estoy perdido. A partir de entonces, aquellos éxitos que por las cuantiosas pérdidas más bien son derrotas, se denominan victoria pírrica. Interesante, ¿verdad? Bueno, estamos anotando ahí las consecuencias de la conquista para Roma. Por supuesto que esa conquista interna permitió que obtuvieran muchos esclavos, se enriquece económicamente y el ejército creció y se fortaleció. Las victorias romanas se debieron fundamentalmente a que su ejército estaba bien organizado y excelentemente armado. En la batalla, los soldados organizados en legiones se dividían en pequeños destacamentos que se volvían independientes y arrojaban a sus enemigos las lanzas que se clavaban en los escudos y dificultaban las maniobras del contrario. Después, espada en mano, luchaban cuerpo a cuerpo contra su rival. Bueno, ya sí no me queda muchísimo tiempo en esta clase. Estoy seguro que esta primera clase de Roma te ayudó a entender al menos las características económicas y sociales de esta civilización en su primera etapa, monarquía y república en el orden político y por supuesto la expansión militar a lo interno que logró. Te estoy proponiendo ya lo que van a trabajar con su profesor en la clase presencial, donde estoy proponiendo desde ya esta actividad que usted va a trabajar con su profesor en la clase presencial, este tema que usted va a trabajar en la clase presencial. Ahí les va. La expansión romana por el Mediterráneo, las guerras púnicas. Fíjense que vamos a ver esa visión de la expansión externa. Ya habíamos hablado de la expansión interna y ahora vamos a ver esa expansión externa al Mediterráneo con ese lema de Roma del Mare Nostrum. Para ellos el mar era de ellos, mar nuestro, y necesitaban de alguna manera pues tomar todo este territorio y es la transición que se va a dar de la esclavitud patriarcal a una esclavitud individual clásica. Ahora sí estamos con el estudio individual para que pueda consolidar usted durante toda la semana con sus profesores en casa, con la familia que sé que los apoya este proceso. Allá va. En cuanto a las diferencias sociales existentes en Roma, identifica ¿a quién se le llamó patricio en la antigua Roma? B. ¿Quiénes eran los plebeyos? C. ¿Cuáles eran las principales contradicciones que existieron entre los patricios y los plebeyos? ¿Cómo fueron los resultados?
Bueno, ahora sí no queda tiempo para más. Nos estamos despidiendo con la convicción de que usted usa el nasobuco, que mantiene el distanciamiento físico y que nos vamos a volver a ver la próxima semana para seguir dialogando sobre la civilización romana. Chao.